En la víspera de Navidad, Laura aceptó reemplazar a una compañera como niñera, sin imaginar que esa noche cambiaría su vida para siempre. Lo que descubrió sobre el pasado de ese padre soltero misterioso y su pequeña hija hizo que su corazón se partiera en 1000 pedazos, y luego se reconstruyera de una manera que jamás esperaba. Un secreto guardado durante 5 años. Una niña que creía no ser amada. Un hombre destruido por la culpa. Y una mujer que pensaba que nunca más sería capaz de amar. Pero antes de comenzar este viaje emocionante, ¿desde qué ciudad nos están escuchando ahora? Comenten abajo. ¿Ciudad de México? ¿Buenos Aires? ¿Bogotá? ¿Lima? Donde sea que estén, quédense hasta el final, porque esta historia los va a emocionar, los va a hacer llorar, y los va a hacer creer nuevamente en el poder transformador del amor verdadero. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias emocionantes que tenemos preparadas para ustedes. Laura Méndez tenía 28 años y trabajaba como niñera profesional desde hacía casi 6 años en la Gran Sao Paulo. Era ese tipo raro de persona que todos adoraban instantáneamente, paciente como un ángel, cariñosa como una madre, siempre dispuesta a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Sus ojos marrones transmitían una dulzura genuina, y su sonrisa tenía el poder de calmar hasta al niño más inquieto. Las familias se peleaban por tenerla trabajando con sus hijos. Era simplemente perfecta en lo que hacía. Pero detrás de toda esa gentileza, detrás de esa sonrisa que mostraba al mundo, había una soledad profunda, un vacío que nada parecía llenar. Porque exactamente 2 años y medio atrás, Laura había perdido a su hermana menor, Beatriz, de apenas 19 años, en un trágico accidente de auto en la carretera. Beatriz era todo para Laura. Su mejor amiga, su confidente, su razón de vivir. Y cuando ella partió, se llevó consigo un pedazo del alma de Laura que nunca más volvió. Desde ese día terrible, Laura construyó muros alrededor de su corazón. Creó una regla de oro para su vida profesional: hacer el trabajo con excelencia, recibir el pago, y nunca, jamás involucrarse emocionalmente con las familias para quienes trabajaba. Nada de apegos. Nada de vínculos profundos. Porque amar significaba sufrir. Y ella ya había sufrido suficiente para toda una vida. Del otro lado de la ciudad, en un apartamento amplio y lujoso en el elegante barrio de Jardins, vivía Rafael Augusto Carvalho, un arquitecto reconocido de 35 años. Alto, de hombros anchos, cabello negro siempre impecablemente peinado, Rafael tenía esa apariencia de hombre exitoso que llamaba la atención por donde pasaba. Pero si mirabas sus ojos, realmente mirabas, verías algo completamente diferente. Verías cansancio. Verías dolor. Verías un peso que iba mucho más allá del agotamiento físico. Rafael era padre soltero de una niña de 5 años llamada Sofía Carvalho. Y esa niña era al mismo tiempo su mayor alegría y su mayor culpa. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada, sonreía poco, casi nunca, en realidad, y vivía en función de esa criatura, tratando desesperadamente de compensar una ausencia que sabía que nunca podría ser completamente llenada. La madre de Sofía, bueno, ese era un tema que nadie en la familia Carvalho se atrevía a tocar. Ni la abuela paterna, doña Elena, que ayudaba a Rafael siempre que podía. Ni los tíos. Ni los amigos cercanos. Todo lo que la gente sabía, o creía saber, es que Mariana, la linda y delicada Mariana, simplemente se había ido cuando la niña tenía apenas 6 meses de vida. Desapareció. Se fue. Abandonó a marido e hija. Pero la verdad era mucho más dolorosa, mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Y luego estaba Sofía. Esa pequeñita de cabello castaño rizado y ojos grandes, tan grandes que parecían ver el alma de las personas. Sofía era una niña dulce, pero extremadamente tímida. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era siempre en susurros bajitos, como si tuviera miedo de molestar al mundo con su presencia. Rafael ya había llevado a su hija con 5 psicólogos diferentes. Todos decían lo mismo: no había nada orgánicamente mal con Sofía. Ningún problema neurológico. Ninguna discapacidad. Era solo trauma emocional. Trauma de abandono. La ausencia de la madre había dejado marcas profundas en esa criatura, marcas que se manifestaban en el silencio, en el aislamiento, en la dificultad de confiar en cualquier persona. ¿Y Rafael? Rafael se culpaba todos los días, todas las noches antes de dormir.
Cada vez que miraba a esa niña y veía sus ojos tristes, sentía un dolor insoportable en el pecho. Fallé con ella, pensaba. No pude proteger a mi hija del sufrimiento. No pude hacer que volviera a sonreír. Era víspera de Navidad. 24 de diciembre. El día estaba nublado en Sao Paulo, con ese aire pesado que anuncia lluvia, pero que se empeña en no caer. Eran exactamente las 16:23 cuando el celular de Laura sonó, rompiendo el silencio muerto de su pequeño apartamento en la zona este. Ella estaba sentada en el sofá viejo, mirando el televisor apagado, sin valor para encenderlo. La Navidad siempre fue difícil para Laura después de la muerte de Beatriz. Su familia vivía en el interior, en Ribeirão Preto, pero ella había inventado alguna excusa para no ir. No soportaba ver a todo el mundo fingiendo alegría, fingiendo que todo estaba bien, cuando claramente faltaba una persona esencial en esa mesa. El teléfono sonó nuevamente. Laura miró la pantalla, Agencia Babysitter Premium. Dudó, pero atendió. Laura. Gracias a Dios que contestaste. Era Claudia, la coordinadora de la agencia. Su voz estaba desesperada. Lo sé que tenías el día libre hoy. Te prometí que tendrías la Navidad libre, pero pasó una emergencia terrible. Mariana no puede ir a trabajar esta noche. Hospitalizaron a su mamá de urgencia. Es un cliente muy especial, está literalmente desesperado. Es solo por esta noche, hasta mañana por la mañana como máximo. Por favor, Laura, eres la única en quien confío para esto. Por favor, ¿puedes ayudar? Laura cerró los ojos. Pasar la Navidad trabajando no era exactamente lo que quería. Pero la verdad dolorosa que no admitía ni para sí misma, es que quedarse sola en ese apartamento tampoco lo era. Al menos trabajando, tendría una distracción. Algo para ocupar la mente. Algo para no pensar en Beatriz. Está bien, Claudia, dijo, suspirando profundo. Iré. Mándame la dirección. 40 minutos después, Laura estaba frente a un edificio imponente en Jardins. Portería con seguridad, jardines impecables, ese tipo de lugar donde cada apartamento costaba más de 2 millones de reales. Se sintió pequeña, fuera de lugar, pero respiró hondo y entró. Apartamento 1804. Piso 18. Cuando la puerta del elevador se abrió y caminó por el pasillo silencioso, sintió su corazón acelerarse sin motivo aparente. Había algo en ese lugar, una energía extraña. Pesada. Tocó el timbre. Pasos del otro lado. Y entonces la puerta se abrió, revelando a Rafael. Laura sintió el aire escapar de sus pulmones por un segundo. El hombre frente a ella era imponente. Alto, guapo de una forma casi perturbadora, pero con ojeras tan profundas que parecían cicatrices. Usaba una camisa social blanca con las mangas dobladas, pantalón social negro, estaba descalzo. El cabello, normalmente impecable, estaba ligeramente despeinado. Claramente había pasado las manos por ahí varias veces, en un gesto de estrés. ¿Eres Laura?, preguntó. Su voz era grave, cansada, pero educada. Sí, soy yo. La agencia me mandó. Gracias por venir. Rafael pasó la mano por el cabello nuevamente. Ahí estaba el gesto. Gracias de verdad. Sé que es víspera de Navidad. No tenía a nadie más a quien llamar. La niñera que normalmente cuida a Sofía tuvo una emergencia familiar. Su mamá. Se detuvo, como si no quisiera entrar en detalles. En fin. Pasa, por favor. El apartamento era exactamente como Laura imaginó, enorme, impecablemente decorado, lleno de muebles caros y obras de arte en las paredes. Pero al mismo tiempo, vacío. No había decoración navideña. Ninguna guirnalda. Ningún adorno. Era como si la fecha simplemente no existiera en esa casa. Rafael la guió por un pasillo hasta una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta. Golpeó levemente. ¿Sofía? Laura llegó, mi amor. Entraron, y Laura vio a la niña por primera vez. Sofía estaba sentada en el piso, en la esquina del cuarto, jugando sola con algunos bloques de armar coloridos. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó los ojos rápidamente, vio a Laura,
e inmediatamente se encogió aún más, abrazando las rodillas contra el pecho. El corazón de Laura se apretó instantáneamente. Esa criatura, había algo en ella que era al mismo tiempo hermoso y profundamente triste. Sofía, ella es Laura, dijo Rafael, arrodillándose al lado de su hija. Su voz se volvió más suave, más delicada. Ella se quedará contigo esta noche mientras papá necesita resolver unas cosas. ¿Está bien, mi amor? ¿Te vas a portar bien con ella? La niña solo asintió con la cabeza, sin mirar a los ojos de Laura. Sin decir una palabra. Rafael suspiró, un suspiro largo, cansado, derrotado. Se levantó y miró a Laura. Ella es así, dijo bajito, para que Sofía no escuchara. Callada. Muy callada. No te asustes si no habla mucho, o nada. Confía más cuando las personas no la presionan, ¿sabes? Solo, sé paciente. Cuídala bien, por favor. Cualquier cosa, cualquier emergencia, me llamas inmediatamente a este número. Le entregó una tarjeta. Voy a estar resolviendo algunas cosas, pero dejo el celular al máximo. Laura tomó la tarjeta y asintió. Puede dejarla. Yo la cuido. Rafael miró a su hija una vez más, con esa expresión de culpa mezclada con amor incondicional, y se fue. Y entonces Laura se quedó sola con Sofía. Las primeras horas fueron difíciles, muy difíciles. Laura intentó de todo. Se sentó en el piso cerca de Sofía y comenzó a jugar con los bloques, construyendo una torre colorida. Sofía miró de reojo, pero no se acercó. ¿Te gustan los dibujos animados, Sofía? Laura preguntó con su voz más dulce. Nada. Solo silencio. ¿Quieres que veamos algo juntas? Tú puedes elegir. Sofía negó con la cabeza, sin mirar. Laura intentó conversar sobre juguetes, sobre la escuela, que imaginó que la niña asistía, sobre muñecas, sobre cualquier cosa que pudiera interesar a una criatura de 5 años. Pero era como hablar con una pared. Sofía simplemente no respondía. Cuando dieron las 19 horas, Laura intentó que Sofía cenara. Había comida preparada en el refrigerador, pollo a la plancha, arroz, frijoles, ensalada. Comida saludable, hecha con cuidado. Pero Sofía apenas pinchó el plato con el tenedor, comió 3 bocados, y paró. ¿No quieres más, mi amor? Laura preguntó, genuinamente preocupada. No tengo hambre, Sofía susurró. Tan bajito que Laura casi no escuchó. Está bien. No hay problema. Comes cuando quieras. Laura no presionó. Aprendió a lo largo de los años que presionar a un niño solo empeoraba las cosas. Volvieron al cuarto. Y fue ahí que Laura percibió algo que había pasado desapercibido antes. En la esquina del cuarto de Sofía, había un pequeño árbol de Navidad artificial, de esos de 1 metro de altura. Pero el árbol estaba completamente vacío. Sin adornos. Sin luces. Sin nada. Y debajo de él, ningún regalo. Laura sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Por qué había un árbol ahí, si nadie lo había decorado? Sofía, dijo, acercándose despacio. ¿No quieres decorar el árbol conmigo? Puede ser divertido. Podemos poner luces, bolitas de colores. Y entonces, por primera vez desde que Laura llegó, Sofía la miró directamente a los ojos. Y Laura vio lágrimas formándose en esos ojos grandes y tristes. Papá no le gusta la Navidad, Sofía susurró, con la voz ahogada. Laura sintió como si alguien hubiera golpeado su estómago. ¿Por qué no, mi amor? Sofía bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, mojando el pijama rosa con estampado de unicornios. Porque mi mamá se fue en Navidad. Y ahí, en ese momento, en esa frase simple y devastadora de una niña de 5 años, Laura entendió. El trauma de esa familia no estaba solo en la ausencia de la madre, estaba en la fecha, en la época del año, en el símbolo que debería representar alegría, unión, amor, pero que para ellos representaba abandono, pérdida, dolor.
Laura se arrodilló frente a Sofía y, sin pensarlo dos veces, abrazó a la niña. Sofía se puso rígida por un segundo, sorprendida, pero entonces se derrumbó. Lloró. Lloró como probablemente no lloraba hacía mucho tiempo. Lloró en los brazos de una completa extraña que, de alguna forma, la hacía sentir segura. «Está bien, mi amor», Laura susurró, acariciando el cabello rizado de Sofía. «Está bien llorar. Llora todo lo que necesites. Yo estoy aquí. Estoy aquí contigo». Mientras Laura sostenía a Sofía en sus brazos, sintiendo las lágrimas de la niña mojar su blusa, del otro lado de la ciudad, Rafael conducía su auto por las calles vacías de Sao Paulo hacia la zona norte. No había mentido completamente a Laura cuando dijo que necesitaba resolver algunas cosas. Pero tampoco había contado la verdad completa. Porque la verdad era demasiado pesada, demasiado dolorosa, demasiado complicada para explicarle a una niñera que acababa de conocer. Rafael iba al Hospital Psiquiátrico Santa Clara, una institución privada, discreta, de alto nivel, ubicada en una zona alejada. El tipo de lugar que las familias adineradas usaban cuando tenían problemas delicados, que necesitaban mantener lejos de los reflectores. Estacionó el auto en el estacionamiento vacío. Eran casi las 20 horas. Víspera de Navidad. Miró el edificio blanco frente a él y sintió el peso familiar en el pecho. Ese peso que nunca se iba. Respiró hondo. Salió del auto. Caminó hasta la recepción. «Buenas noches, don Rafael», dijo la recepcionista, con una sonrisa profesional pero genuinamente simpática. Era Sonia, una señora de unos 55 años que trabajaba ahí desde hacía décadas. Conocía a Rafael. Lo conocía bien. Él venía ahí cada semana. A veces 2 veces por semana. Desde hacía 5 años. «Buenas noches, doña Sonia. ¿Cómo está ella hoy?» Tuvo un día tranquilo. Tomó la medicación bien, almorzó bien. Ahora está en el cuarto, despierta. Puede subir. Rafael asintió y caminó hasta el elevador. Tercer piso. Cuarto 304. Conocía ese camino con los ojos cerrados. Ya había recorrido ese pasillo tantas veces. Se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Y entró. El cuarto era simple pero cómodo. Paredes claras, una cama hospitalaria, un sillón, un televisor pequeño. Y en la cama, sentada, mirando por la ventana hacia el cielo oscuro, estaba Mariana. Mariana Sousa Carvalho. O mejor dicho, ex Carvalho. Se habían divorciado oficialmente hacía 3 años, pero Rafael nunca pudo soltar a esa mujer. No emocionalmente. Mariana tenía 32 años, pero parecía más joven. Cabello castaño liso y largo, rostro delicado, piel pálida por la falta de exposición al sol. Usaba un pijama hospitalario azul claro y medias gruesas. Cuando escuchó la puerta abrirse, volteó el rostro. «Rafael», dijo. Su voz era suave, casi etérea. «¿Viniste?» «Siempre vengo, Mari», dijo, acercándose y sentándose en la silla al lado de la cama. «¿Cómo estás?» «Hoy fue un buen día», respondió, con una pequeña sonrisa. «Pinté». La terapeuta trajo pinturas. «Pinté un atardecer. Quedó bonito». Rafael sonrió. Esos eran los buenos días. Los días en que Mariana estaba lúcida, consciente, presente. Pero sabía que esos días eran raros. La mayoría de las veces, ella estaba perdida, inmersa en su propio mundo, luchando contra demonios invisibles que Rafael no podía ver ni combatir. «Qué bueno, amor. Siempre pintaste tan bien». Se quedaron en silencio por un momento. Y entonces Mariana preguntó, con esa voz llena de esperanza y dolor. «¿Cómo está Sofía?» Rafael sintió el apretón familiar en el pecho. «Está bien. Creciendo. Hermosa. Se parece cada día más a ti». Lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Mariana. «Quisiera tanto verla, Rafa. Quisiera tanto poder abrazar a mi hija. Pero yo no puedo».
No soy lo suficientemente buena. No puedo ni cuidar de mí misma. ¿Cómo voy a cuidarla? Mari, no digas eso. Estás mejorando. El tratamiento está funcionando. Pero ambos sabían que era mentira. Una mentira gentil, dicha con buenas intenciones, pero mentira. Porque la verdad era que Mariana estaba en ese hospital desde hacía 5 años. 5 años de tratamientos, de medicaciones, de terapias. Y seguía presa en su propia mente. Rafael tomó su mano, entrelazó los dedos. Mari, necesito contarte algo. Sofía, ella cree que tú no la amaste. Que te fuiste porque no querías ser madre. Mariana sollozó. No, 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 no. ¿Cómo puede pensar eso? Porque no sabe la verdad, Mari. Porque nunca tuve el valor de contarle. Entonces cuéntale. Mariana gritó, con una intensidad súbita. Cuéntale que su madre está loca. Que su madre intentó suicidarse. Que su madre está encerrada en este maldito hospital porque no puede funcionar en el mundo real. Cuéntale todo. Rafael cerró los ojos, sintiendo las lágrimas venir. Tienes 5 años, Mari. ¿Cómo le explico eso a una niña de 5 años? Mariana cubrió su rostro con las manos y lloró. Y Rafael lloró junto con ella. Ahí, en ese cuarto de hospital, los dos lloraron por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Lloraron por el matrimonio destruido, por la familia rota, por la hija que crecía sin madre, por la enfermedad cruel que les robó cualquier oportunidad de felicidad, porque la historia de Mariana era trágica. Ella y Rafael se conocieron cuando ella tenía 22 y él 25, en una fiesta de arquitectura. Ella era estudiante de diseño de interiores. Él, arquitecto recién graduado. Fue amor a primera vista. Ese tipo de amor cinematográfico, intenso, arrollador. Se casaron 1 año después. Y a los 26 años, Mariana quedó embarazada de Sofía. El embarazo fue planeado. Deseado. Los dos estaban eufóricos. Pero entonces vino el parto. Y después del parto, vino la depresión posparto. Pero no una depresión común. Algo mucho, mucho más severo. Mariana comenzó a tener pensamientos terribles. Pensamientos de lastimar a su hija. Pensamientos de que Sofía estaría mejor sin ella. No dormía. No comía. Pasaba días enteros llorando, incapaz de entender qué estaba pasando con su propia mente. Rafael intentó ayudar. La llevó con psiquiatras. Ella comenzó medicación. Pero nada funcionaba. Y entonces, en la víspera de Navidad, cuando Sofía tenía 6 meses, Mariana intentó suicidarse. Tomó una caja entera de pastillas. Rafael la encontró desmayada en el baño y llamó a la ambulancia a tiempo. Ella sobrevivió. Pero desde entonces, nunca más fue la misma. Diagnosticada con trastorno bipolar severo, depresión mayor y episodios psicóticos, Mariana pasó a vivir entre internaciones. Rafael intentó cuidarla en casa por 2 años. Pero era imposible. Ella tenía crisis violentas. Intentó lastimarse varias otras veces. Y él tenía una bebé que proteger. Entonces, con el corazón destrozado, tomó la decisión más difícil de su vida, internó a Mariana permanentemente. Y desde entonces, la visitaba cada semana, pagaba las cuentas del hospital, sostenía todo. Pero nunca llevó a Sofía con él. Ya no sé qué hacer, Mari. Rafael susurró esa noche. Sofía está sufriendo. Y yo también. Me siento tan solo. Tan perdido. Mariana apretó su mano. Necesitas seguir adelante, Rafa. Necesitas encontrar a alguien. Alguien que pueda hacerte feliz. Que pueda ser madre para Sofía. No quiero a nadie. Solo te quiero a ti. Pero no puedes tenerme, Mariana dijo, con una claridad dolorosa. No voy a mejorar, Rafa. Necesitamos aceptar eso. Voy a quedarme aquí por el resto de mi vida. ¿Y tú? Tú mereces ser feliz. Rafael no respondió, porque no sabía qué decir. Se quedó ahí, sosteniendo la mano de Mariana,
hasta que ella se durmió. Y entonces, besó su frente, susurró, «Te amo», y se fue. De vuelta en el auto, condujo sin rumbo por casi una hora. Pensando, llorando, tratando de encontrar fuerzas para volver a casa y fingir que todo estaba bien. Mientras Rafael sufría solo por la ciudad, de vuelta en el apartamento de Jardins, algo extraordinario estaba sucediendo. Laura y Sofía estaban sentadas en el piso del cuarto, rodeadas por cajas de adornos navideños que Laura había encontrado en el armario. Ella había insistido gentilmente, y Sofía finalmente aceptó decorar el árbol. ¿Quieres poner esta bolita roja aquí, Sofía?, Laura preguntó, sosteniendo un adorno brillante. Sofía tomó la bolita con cuidado, como si fuera la cosa más frágil del mundo, y la colgó en una rama baja del árbol. Y entonces, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Laura sintió el corazón calentarse. Quedó hermoso. Tienes un talento especial para la decoración. Y poco a poco, bolita por bolita, luz por luz, el árbol fue cobrando vida. Sofía se soltó un poco más. Comenzó a elegir los colores, a sugerir dónde poner cada adorno. Y cuando terminaron, las dos se sentaron en el piso, mirando el árbol iluminado. «Está tan lindo», Sofía susurró. «Está muy lindo. Y tú lo hiciste. Debes estar orgullosa». Sofía se quedó en silencio por un momento. Y entonces, con esa vocecita baja que Laura ya estaba comenzando a reconocer, preguntó: «Laura, ¿tú tienes mamá?». La pregunta tomó a Laura por sorpresa. «Sí tengo. Ella vive lejos, en otra ciudad». «¿Te quiere?». «Mucho. La amo». «¿Ella te ama?». «Sí, Sofía. Mucho». La niña bajó la cabeza. «Mi mamá no me ama». Laura sintió las lágrimas venir a sus ojos. Se acercó y sostuvo la manita pequeña de Sofía. «¿Por qué piensas eso, mi amor?». «¿Por qué se fue?». La abuela lo dijo. «Se fue porque no quería ser mamá. Porque yo la hice infeliz». Laura sintió una rabia súbita. Rabia de quienquiera que hubiera puesto esa idea en la cabeza de una niña. «Sofía, mírame. Mírame a los ojos». Sofía levantó el rostro, los ojos llenos de lágrimas. «Tú no tienes la culpa de nada. De nada. A veces las personas se van por motivos que no entendemos. Pero eso nunca, nunca es culpa del niño. Tú eres una niña increíble, hermosa, inteligente. Cualquier mamá sería afortunada de tenerte. Pero la mía no me quiso». Laura abrazó a Sofía, apretándola contra su pecho. «No sé qué pasó con tu mamá, Sofía. Pero estoy segura de una cosa, tu papá te ama muchísimo. Muchísimo. ¿Y yo?». Laura se detuvo, sorprendida con lo que estaba a punto de decir. «Yo apenas te conocí, pero ya te quiero mucho». Y era verdad. De alguna forma, en esas pocas horas, Laura se había conectado con esa criatura de una manera que juró nunca más permitir. Pero no podía evitarlo. Sofía tenía algo que tocaba una parte profunda del alma de Laura. «¿Puedes quedarte?». Sofía preguntó, con la voz llena de esperanza. «¿Puedes vivir aquí con nosotros?». Laura sonrió, con el corazón apretado. «No funciona así, mi amor. Pero puedo venir a visitarte. ¿Qué te parece?». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Y en ese momento, Laura rompió su regla de oro. Se permitió importarle. Se permitió crear un vínculo. Y sabía que ya no había vuelta atrás. Las horas pasaron. Laura puso a Sofía a dormir alrededor de las 22 horas. La niña estaba exhausta emocionalmente. Antes de cerrar los ojos, sostuvo la mano de Laura. «¿Puedes dormir aquí? Tengo miedo de quedarme sola». «Claro que sí, mi amor. Me quedo aquí a tu lado toda la noche». Y Laura se quedó. Se acostó al lado de Sofía en la cama, abrazándola, sintiendo la respiración de la niña volverse lenta y regular mientras el sueño llegaba. Y mientras miraba ese rostro angelical, Laura sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Propósito. Conexión. Amor. No lo sabía, pero se estaba enamorando. No solo de Sofía, sino de la idea de ser parte de esa familia rota.
de poder ayudar, de poder sanar. Rafael llegó a casa a las 3:17 de la madrugada. Estaba exhausto, emocional y físicamente. Entró al apartamento silenciosamente y caminó hasta el cuarto de Sofía. Cuando abrió la puerta despacio, la escena que vio hizo que su corazón se detuviera. Laura estaba acostada en la cama al lado de Sofía, las dos abrazadas, durmiendo profundamente. La luz de la lamparita en forma de unicornio iluminaba suavemente el cuarto. Y el árbol de Navidad. El árbol estaba completamente decorado, brillando con luces de colores. Rafael sintió un nudo en la garganta. Hacía 5 años que ese árbol no se decoraba. 5 años que evitaba cualquier símbolo de Navidad en esa casa. Pero ahí estaba, hermoso, iluminado. Y su hija estaba durmiendo tranquila, con una leve sonrisa en el rostro. Se quedó ahí parado, apoyado en el marco de la puerta, solo observando. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió algo diferente en el pecho. Esperanza. Laura despertó de repente, sintiendo la presencia de alguien. Volteó la cabeza y vio a Rafael parado en la puerta. Se asustó, pero no quiso despertar a Sofía. Con cuidado, se levantó despacio de la cama y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Perdón, Rafael susurró. No quería asustarte. Está bien. Tenía el sueño ligero de todas formas. Fueron hasta la sala. Rafael se sentó en el sofá y Laura se quedó de pie, sin saber exactamente qué hacer. «Decoraste el árbol», Rafael dijo. No era una pregunta. Fue Sofía. Ella lo hizo. Yo solo ayudé. Rafael pasó las manos por su rostro, y Laura notó que estaba llorando. No era un llanto dramático. Eran solo lágrimas silenciosas, deslizándose por su rostro. «Gracias», dijo. «Gracias por hacer sonreír a mi hija». Laura sintió el corazón apretarse. Ella me contó algunas cosas hoy. Sobre su mamá. Rafael se tensó inmediatamente. ¿Qué dijo? Que cree que su mamá no la amaba. Que su mamá se fue porque no quería ser madre. Que es su culpa. Rafael cerró los ojos, como si cada palabra fuera una puñalada. Dios mío. Rafael, ¿qué pasó realmente? Porque sé que hay algo más. Sé que la historia es más complicada que una madre que simplemente abandonó a su familia. Por un largo momento, Rafael se quedó en silencio. Y Laura casi pensó que no iba a responder. Pero entonces, con la voz ahogada, comenzó a hablar. Y contó todo. Contó sobre Mariana. Sobre la depresión posparto. Sobre el intento de suicidio. Sobre el diagnóstico. Sobre los 5 años de internación. Sobre las visitas semanales. Sobre la culpa que cargaba todos los días. Sobre el secreto que guardaba de Sofía. ¿Cómo le digo a una niña de 5 años que su mamá está viva, pero no puede estar con ella? Rafael dijo, con la voz rota. ¿Cómo le explico que la enfermedad es más fuerte que el amor? Que no es culpa de nadie, pero aún así nuestra familia fue destruida. Laura se sentó a su lado en el sofá y, sin pensarlo 2 veces, sostuvo su mano. Rafael, mentir no está protegiendo a Sofía. La está lastimando. Ella necesita saber la verdad. Necesita saber que su mamá la ama, aunque esté enferma. Que no es su culpa. Que nunca lo fue. Pero ¿y si no entiende? ¿Y si la lastimo aún más? Vas a encontrar las palabras correctas. Y no tienes que hacerlo solo. Rafael miró a los ojos de Laura. ¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera nos conoces. Laura sonrió tristemente. Perdí a mi hermana hace 2 años. Ella era todo para mí. Y desde entonces, construí muros a mi alrededor, juré nunca más apegarme a nadie. Pero Sofía, ella me tocó de una forma que no esperaba. Y tú estás cargando un peso que nadie debería cargar solo. No sé si puedo hacer esto, Rafael susurró. Sí puedes. Y yo te voy a ayudar. Si quieres. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Una conexión se formó. Un entendimiento silencioso. Eran 2 personas rotas, cargando dolores inmensos, pero encontrando, uno en el otro, una posibilidad de sanación.
Los días que siguieron a la Navidad fueron de transformación. Laura debería haberse ido. Debería haber vuelto a su vida normal, su rutina de trabajar para familias diferentes, sin vínculos, sin apegos. Pero no pudo. Llamó a Rafael el 26 de diciembre. Sé que no debería involucrarme, pero me importan ustedes. Me importa Sofía. Me importas tú. Déjame ayudar. Por favor. Y Rafael, que estaba tan cansado de luchar solo, aceptó. Laura comenzó a pasar todos los días en el apartamento. Oficialmente, era la nueva niñera de Sofía. Pero en la práctica se estaba convirtiendo en mucho más que eso. Recogía a Sofía de la escuela. Preparaba la merienda. Ayudaba con la tarea. Jugaba con ella en el parque. Y poco a poco, día tras día, Sofía fue abriéndose. Comenzó a hablar más. A sonreír más. A confiar. Laura, ¿puedes enseñarme a hacer pastel? Sofía preguntó un día, con esos ojos grandes llenos de esperanza. Claro que sí. ¿Qué tipo de pastel quieres hacer? De chocolate. A papá le encanta el chocolate. Y las dos pasaron toda la tarde en la cocina, haciendo un desastre enorme, riendo, divirtiéndose. Cuando Rafael llegó del trabajo y vio la escena, Sofía con delantal, la cara sucia de chocolate, sonriendo de oreja a oreja, sintió el corazón casi explotar de emoción. «Hicimos pastel para ti, papá». Sofía gritó, corriendo a abrazarlo. Rafael la levantó en brazos y la cubrió de besos. «¿En serio? ¿Para mí?» «Sí. Laura me enseñó». Él miró a Laura por encima de la cabeza de Sofía, y sus ojos lo decían todo. Gratitud. Admiración. Y algo más. Algo que ambos aún tenían miedo de nombrar. Las semanas pasaron. Enero se convirtió en febrero. Y la conexión entre Rafael y Laura solo crecía. Comenzaron a cenar juntos después de que Sofía se dormía. Conversaban por horas. Sobre todo. Sobre su infancia, sobre sueños, sobre dolores, sobre miedos. Siempre quise tener una familia grande, Rafael confesó una noche. 4, 5 hijos. Una casa llena de risas. Pero la vida tenía otros planes. Todavía puede pasar, Laura dijo suavemente. Aún eres joven. Pero estoy atrapado en el pasado. Solo si eliges quedarte ahí. Una noche, Rafael preguntó sobre Beatriz. Y Laura, por primera vez desde la muerte de su hermana, logró hablar de ella sin derrumbarse completamente. Ella era todo para mí, Laura dijo, con lágrimas en los ojos. Mi mejor amiga. Y cuando murió, yo morí un poco también. Pasé 2 años solo existiendo, sin realmente vivir. Hasta conocerlos a ustedes. Sofía te trajo de vuelta, Rafael dijo. Ustedes dos me trajeron de vuelta. Y en ese momento, sentados en el sofá, con la ciudad durmiendo afuera, Rafael sostuvo la mano de Laura. Entrelazó los dedos en los de ella. Y se quedaron así, en silencio, solo sintiendo la presencia del otro. Pero no todo era perfecto. Porque Rafael aún no le había contado la verdad a Sofía. Y la culpa lo estaba consumiendo por dentro. Laura insistía. Rafael, ella necesita saber. Mientras más tiempo esperes, peor se pone. Lo sé. Lo sé. Solo, necesito el momento correcto. Pero el momento correcto nunca parecía llegar. Hasta que una tarde, Sofía hizo una pregunta que cambió todo. Laura, ¿puedes ser mi mamá? Laura estaba ayudando a Sofía a colorear un dibujo. Cuando escuchó la pregunta, sintió el corazón detenerse. Sofía. Es que quiero mucho tener una mamá. Y me gustas tanto. Tú me cuidas, juegas conmigo. ¿Puedes ser mi mamá? Por favor. Laura sintió las lágrimas venir. Abrazó a Sofía. Mi amor, te amo muchísimo. Muchísimo. Pero tú ya tienes una mamá. Pero ella se fue. Sofía, necesito contarte algo. Pero creo que quien debe contarte es tu papá.
¿Puedo llamarlo? Sofía asintió, confundida. Laura mandó un mensaje urgente a Rafael, que estaba en la oficina. Llegó a casa 20 minutos después, preocupado. ¿Qué pasó? Laura le contó. Y Rafael supo que ya no podía seguir postergando. Se arrodilló frente a Sofía y tomó sus manitas. Mi amor, papá necesita contarte algo muy importante. Sobre mamá. Y entonces, con la voz ahogada, con el corazón partido, Rafael contó la verdad. Contó que Mariana no había abandonado a la familia, que estaba enferma, que la enfermedad hacía que su cabeza se confundiera, que estaba en un hospital, recibiendo tratamiento, que amaba a Sofía más que a nada en el mundo, pero no podía estar presente por la enfermedad. Sofía escuchó todo en silencio. Y cuando Rafael terminó, preguntó, ¿Mamá todavía me ama? Más de lo que puedes imaginar, mi amor. ¿Puedo verla? Rafael miró a Laura, que asintió alentadoramente. Sí, puedes. Si quieres, vamos a visitarla. Y Sofía, con esa sabiduría única de los niños, simplemente dijo, quiero conocer a mi mamá. El sábado siguiente, los tres fueron al Hospital Psiquiátrico Santa Clara. Rafael había llamado antes y conversado largamente con los médicos de Mariana. Explicó la situación. Ellos acordaron que sería terapéutico, tanto para Mariana como para Sofía, pero advirtieron, Mariana está teniendo un buen día hoy, pero no podemos garantizar cómo va a reaccionar. Estén preparados. En el auto, camino al hospital, Sofía estaba silenciosa. Laura se sentaba en el asiento trasero con ella, sosteniendo su mano. ¿Estás nerviosa, mi amor? Laura preguntó. Un poquito, Sofía admitió. Es normal. Pero tu papá y yo vamos a estar ahí contigo todo el tiempo. ¿Está bien? Está bien. Cuando llegaron al hospital, Sofía apretó la mano de Laura con fuerza. Caminaron por los pasillos blancos, y Rafael sentía el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a salirse del pecho. Cuarto 304. Se detuvieron frente a la puerta. ¿Están listos? Rafael preguntó, mirando a Laura y Sofía. Laura asintió. Sofía respiró hondo y asintió también. Rafael abrió la puerta. Mariana estaba sentada en el sillón cerca de la ventana, hojeando una revista. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó los ojos. Y cuando vio a Sofía, cuando vio a su hija, por primera vez en 5 años, su rostro se transformó completamente. «Dios mío», susurró, soltando la revista. Las lágrimas comenzaron a caer instantáneamente. «Sofía». Sofía miró a su padre, que asintió alentadoramente. Y entonces, despacio, con pasos vacilantes, se acercó. «Hola, mamá», Sofía dijo, con esa vocecita baja. Mariana cubrió su boca con las manos, ahogando un sollozo. Sabía que había fallado como madre. Sabía que su enfermedad le había robado los primeros años de vida de Sofía. Y ahora, ahí estaba su hija, visitándola en un hospital psiquiátrico, tratando de entender por qué mamá no podía estar en casa. Mi amor, mamá tiene una enfermedad en la cabeza. No es como una gripe, que pasa en unos días. Es una enfermedad que necesita mucho tratamiento, medicinas especiales, médicos que cuiden a mamá todos los días. ¿Pero sabes que nunca cambió? Cuánto te amo. Desde el día que naciste, desde la primera vez que te cargué, eres lo más importante de mi vida. Sofía miró a su madre con esos ojos grandes y curiosos. Pero, ¿por qué no vienes a casa, mamá? Papá puede cuidarte allá. Rafael sintió el corazón apretarse. Se acercó y se arrodilló al lado de la cama, sosteniendo las manos de las dos, de Mariana y de Sofía. Sofía, mi amor, mamá necesita quedarse aquí para mejorar. Los médicos de aquí saben exactamente cómo cuidarla. Y cuando esté más fuerte, va a poder visitarnos más veces, pasar más tiempo con nosotros. Pero por ahora, nosotros venimos aquí a verla siempre que podamos. ¿Está bien? Sofía asintió despacio, procesando todo. Está bien, papá. ¿Pero puedo traer dibujos para mamá?
¿Para que no esté triste? Mariana comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Me encantaría, mi ángel. Me encantaría. Laura, que estaba observando todo desde una esquina del cuarto, sintió su corazón desbordarse. Vio ahí no solo una familia rota, sino una familia luchando por reconstruirse. Y de alguna forma, ella era parte de esto ahora. Cuando salieron del hospital, ya era final de tarde. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, ese tipo de atardecer que parece traer esperanza incluso en los días más difíciles. Rafael cargaba a Sofía en brazos, que estaba cansada pero visiblemente más liviana. La niña finalmente tenía respuestas. Finalmente sabía que no era su culpa. Laura, Rafael llamó, mientras caminaban hacia el auto. Gracias. Gracias por darme el valor para hacer esto. Nunca lo habría logrado solo. Laura sonrió, pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que intentaba esconder. Solo hice lo que cualquier persona haría. No, Rafael dijo, deteniéndose y mirándola directamente. Hiciste lo que alguien que se preocupa haría. Y eso significa mucho para mí. Para nosotros. Hubo un silencio. Uno de esos silencios cargados de cosas no dichas. Laura sintió su corazón acelerarse. Sabía que estaba cruzando una línea. Que se estaba enamorando de ese hombre y de esa niña. Y eso la asustaba profundamente. Porque la última vez que se permitió amar a alguien, su hermana menor, la perdió. Y el dolor fue tan grande que Laura juró para sí misma que nunca más se apegaría a nadie. Pero ahora estaba rompiendo esa promesa. Y no sabía si estaba lista para eso. En las semanas siguientes, Laura continuó visitando a Rafael y Sofía. No como niñera contratada, sino como amiga. Como alguien que genuinamente se preocupaba. Llevaba a Sofía a tomar helado después de la escuela, ayudaba a Rafael a preparar la cena, jugaba con la niña en el parque. Y poco a poco, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en parte de esa rutina. Rafael lo notaba. Y él también estaba sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo. No era solo gratitud. Era atracción. Era admiración. Era amor. Intentaba controlarse. Intentaba mantener distancia emocional. Después de todo, él todavía estaba técnicamente casado con Mariana. Aunque no vivieran juntos desde hacía años, aunque el matrimonio existiera solo en papel, se sentía culpable por tener sentimientos por otra persona. Pero Laura hacía eso difícil. Era gentil sin ser invasiva. Era presente sin ser asfixiante. Entendía a Sofía de una manera que pocas personas lograban. Y lo miraba de una forma que hacía que Rafael se sintiera vivo de nuevo. Una noche, después de que Sofía se durmió, Rafael y Laura estaban sentados en el balcón del apartamento, tomando vino y conversando sobre la vida. ¿Alguna vez estuviste casada? Rafael preguntó, curioso. Laura negó con la cabeza. No. Nunca estuve cerca de eso, en realidad. ¿Por qué? Eres increíble. Cualquier hombre tendría suerte de tenerte. Laura dio una sonrisa triste. Siempre fui buena cuidando a los demás. Pero pésima dejando que alguien me cuide. Después de que mi hermana murió, me cerré. Pensé que era más fácil así. Rafael entendió perfectamente. Hice lo mismo. Después de que Mariana se enfermó, construí un muro a mi alrededor. Pensé que si no dejaba entrar a nadie, no iba a sufrir de nuevo. ¿Y funcionó? Laura preguntó. No, Rafael admitió, sonriendo de lado. Porque entonces apareciste tú y derribaste ese muro sin siquiera darte cuenta. Laura sintió el rostro calentarse. Quería decir algo, pero las palabras no salían. Entonces Rafael continuó. Laura, sé que esto es complicado. Sé que mi situación no es la ideal. Pero, no puedo dejar de pensar en ti. Y sé que esto es egoísmo de mi parte, pero, ¿tú sientes lo mismo? Laura cerró los ojos por un momento. Podría mentir. Podría decir que no, que era solo amistad, que no estaba sintiendo nada más que compasión. Pero estaba cansada de mentirse a sí misma. Sí, susurró. Siento lo mismo. Y eso me asusta mucho. Rafael se acercó despacio, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Laura no retrocedió.
Y cuando los labios de él tocaron los de ella, fue como si el mundo se detuviera. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. Un beso que decía, yo también tengo miedo, pero quiero intentar. Cuando se separaron, Laura tenía lágrimas en los ojos. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, vamos despacio, Rafael dijo, sosteniendo su rostro con las manos. Lo descubrimos juntos. Sin prisa. Sin presión. ¿Está bien? Laura asintió. Y por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, podría ser feliz de nuevo. Pero no todos son flores. Porque algunos días después de ese beso, Laura comenzó a tener dudas. Se estaba enamorando de un hombre que todavía estaba casado, aunque fuera solo en papel. Un hombre que visitaba a su exesposa enferma cada semana. Un hombre que cargaba un pasado complejo y doloroso. Y peor, se estaba apegando a Sofía. ¿Y si las cosas no funcionaban entre ella y Rafael? ¿Y si tenía que salir de la vida de esa niña y causar otro trauma? Esas preguntas martillaban en la cabeza de Laura, quitándole el sueño, haciéndola cuestionar todo. Hasta que una noche, decidió conversar con su mejor amiga, Beatriz, que también trabajaba como niñera. Bea, no sé qué hacer. Me estoy enamorando de él. Pero tengo miedo de estar haciendo lo incorrecto. Beatriz escuchó todo con paciencia y entonces dijo: Laura, pasaste 2 años de tu vida a huir de sentimientos. Te cerraste después de la muerte de tu hermana porque tenías miedo de perder a alguien de nuevo. Pero mi amor, vivir con miedo no es vivir. Es sobrevivir. Y tú mereces más que eso. Pero ¿y si me lastimo? ¿Y si lastimo a Sofía? ¿Y si no te lastimas? ¿Y si es lo mejor que te ha pasado? Laura, el amor siempre es un riesgo. Siempre. Pero es un riesgo que vale la pena. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Laura. Y se dio cuenta de que Beatriz tenía razón. No podía dejar que el miedo controlara su vida para siempre. Mientras tanto, Rafael también estaba luchando con sus propios demonios. Se sentía culpable. Culpable por estar enamorándose de Laura mientras Mariana todavía estaba viva. Culpable por seguir adelante mientras ella continuaba presa en su propia mente. Entonces, en una de sus visitas al hospital, decidió conversar con Mariana sobre eso. Mari, necesito decirte algo, comenzó, nervioso. Mariana lo miró con esos ojos cansados, pero aún atentos. ¿Conociste a alguien? No era una pregunta. Era una afirmación. Rafael se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo? Porque estás diferente, Rafa. Estás ligero. Hace años que no te veo así. Y sé que no soy yo quien te está haciendo feliz. Entonces solo puede ser otra persona. Rafael sintió las lágrimas venir. Mari, lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Nunca quise. Mariana interrumpió, sosteniendo su mano. Rafa, no he sido una buena esposa para ti desde hace 5 años. Lo sé. Y por más que duela admitirlo, sé que nunca lo volveré a hacer. Mi enfermedad no tiene cura. Solo control. Y aunque con tratamiento, sé que nunca voy a poder ser la madre y esposa que ustedes merecen. No digas eso. Déjame terminar, dijo, con firmeza. Tú me cuidaste cuando nadie más lo haría. Me visitaste cada semana durante 5 años. Nunca me abandonaste, aunque hubiera sido mucho más fácil. Pero Rafa, tú mereces ser feliz. Mereces amar y ser amado. Y si encontraste a alguien que te hace feliz, que cuida bien a nuestra hija, entonces tienes mi bendición. Rafael no pudo contener las lágrimas. ¿Estás segura? Estoy segura. Y quién sabe si esto también me libere para enfocarme en mi propia sanación, sin la culpa de estar atándote. Fue una de las conversaciones más difíciles y más liberadoras que Rafael jamás tuvo. Y cuando salió de ese hospital, por primera vez en años, sintió que tenía permiso para seguir adelante. Fue directo a la casa de Laura. Tocó la puerta a las 22 horas, sin avisar. Cuando ella abrió, sorprendida, él simplemente dijo: «Te amo». Laura se quedó paralizada. ¿Qué? Te amo, Laura. Sé que es rápido, sé que es complicado,
pero no aguanto más fingir que no siento esto. Entraste en mi vida como un ángel y me mostraste que todavía existe la esperanza. Y quiero intentar. Quiero intentar ser feliz de nuevo. Contigo. Laura sintió las lágrimas correr. Rafael, yo también te amo. Pero tengo tanto miedo. Yo también tengo miedo, admitió. Pero tengamos miedo juntos, ¿está bien? Y ahí, en ese pasillo mal iluminado, se besaron de nuevo. Pero esta vez, sin miedo. Esta vez, con esperanza. En los meses siguientes, Rafael y Laura comenzaron oficialmente una relación. Pero fueron despacio, respetando el tiempo de Sofía y el propio proceso de sanación de cada uno. A Sofía le encantó la idea. De hecho, ella se había dado cuenta mucho antes que los propios adultos de que había algo especial entre su padre y Laura. «Papá, ¿Laura va a ser mi nueva mamá?», preguntó una noche, mientras Rafael la acostaba. Rafael eligió las palabras con cuidado. «Mi amor, tú ya tienes una mamá, Mariana. Y ella te ama mucho, aunque esté enferma. Laura. Laura es alguien muy especial que también te ama y quiere cuidarte. Pero eso no significa que va a reemplazar a tu mamá. Significa que vas a tener más personas amándote. ¿Entiendes?». Sofía pensó por un momento y entonces asintió. «Entonces, puedo tener dos mamás que me aman». «Exactamente. Y eso es una suerte, ¿no?». Sofía sonrió. «Sí es. Me gusta mucho Laura, papá. Me hace reír. A mí también me gusta mucho ella, mi amor». Y esa conversación simple, honesta y llena de amor fue lo que consolidó todo. Pero no todo fue fácil. Porque construir una familia reconstituida requiere paciencia, diálogo y mucho, mucho amor. Hubo momentos en que Sofía tuvo crisis de celos. Momentos en que quería la atención exclusiva de su padre y veía a Laura como una intrusa. Momentos en que lloraba pidiendo por su madre biológica, sintiendo falta de aquello que nunca tuvo. Y Laura también tuvo sus momentos de inseguridad. Momentos en que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si realmente tenía lo necesario para ser una figura materna para Sofía. Si Rafael la amaba de verdad o si ella era solo una solución conveniente. Pero siempre que las cosas se ponían difíciles, conversaban. No guardaban rencores. No fingían que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y fue justamente esa honestidad brutal lo que fortaleció la relación. Una tarde, cerca de 4 meses después de ese primer beso, Laura y Sofía estaban solas en casa haciendo galletas. Rafael había salido a resolver asuntos del trabajo. «Laura», Sofía llamó, mientras mezclaba la masa. «¿Puedo hacerte una pregunta?». «Claro, mi amor. Puedes preguntar lo que quieras». «¿Vas a casarte con mi papá?». Laura casi dejó caer la bandeja de galletas. No esperaba esa pregunta viniendo de una niña de 5 años. «Yo». «Sofía, ¿por qué estás preguntando eso?». «Porque Ana de mi escuela dijo que cuando los adultos se ponen de novios, se casan. Y quiero saber si vas a casarte con papá y vivir aquí para siempre». Laura se sentó en el piso, a la altura de Sofía, y sostuvo sus manitas llenas de masa. «Sofía, no sé qué va a pasar en el futuro. Pero sé una cosa, te amo muchísimo. Y amo muchísimo a tu papá. Y si un día decidimos casarnos, tú vas a ser la primera en saberlo, ¿está bien? Porque tú también eres parte de esa decisión». Sofía sonrió. «Entonces, si te casas con papá, ¿voy a ser tu damita?». Laura rió, con lágrimas en los ojos. «Sin duda. Vas a ser la damita más hermosa del mundo». «Entonces está bien». Sofía volvió a mezclar la masa, como si esa conversación profunda no hubiera sucedido. Y Laura se quedó ahí, sentada en el piso de la cocina, dándose cuenta de que esa criatura había robado su corazón completamente. 6 meses pasaron desde esa víspera de Navidad que cambió todo. Y Rafael sabía que era hora. Conversó con Mariana antes que nada. Pidió el divorcio oficialmente, de forma amigable y respetuosa. Mariana aceptó sin dudarlo. «Mereces ser feliz, Rafa. Y Sofía merece tener una familia completa. Yo siempre los voy a amar a los dos, pero sé que mi lugar ahora es aquí, enfocándome en mi sanación.
Y saber que ustedes están bien, eso me da paz. Rafael la abrazó. Siempre vas a ser parte de la vida de Sofía. Siempre. Y la voy a traer aquí cada semana, como siempre lo hice. Lo sé. Y gracias por nunca haber desistido de mí. Fue una despedida dolorosa, pero necesaria. Y Rafael salió de ahí sintiendo que finalmente tenía permiso emocional para seguir adelante completamente. Planeó todo hasta el mínimo detalle. Contó con la ayuda de Sofía, que quedó radiante al ser parte de la sorpresa. «Papá, Laura va a llorar». Sofía preguntó, emocionada. «Creo que sí, mi amor. Pero va a ser de felicidad». «¿Y yo puedo tirar los pétalos de rosa?» «Claro que sí. Vas a ser mi ayudante especial». Y así, en una noche de sábado, Rafael invitó a Laura a cenar en casa. Dijo que iba a cocinar algo especial. Laura no sospechó nada. Cuando llegó, la casa estaba toda decorada con velas y luces suaves. Había un camino de pétalos de rosa desde el portón hasta la sala. Y en medio de la sala, Rafael y Sofía esperaban, tomados de la mano. «¿Qué es todo esto?», Laura preguntó, con una sonrisa confundida. «Laura», Rafael comenzó, con la voz temblando de emoción. «Hace 7 meses, entraste en mi vida de una forma que nunca pude haber predicho. Llegaste como una niñera temporal y te convertiste en mi mejor amiga, mi compañera, mi razón de despertar feliz todos los días». Laura llevó la mano al pecho, ya sintiendo las lágrimas venir. «Me enseñaste a amar de nuevo. Me mostraste que el pasado no necesita definir el futuro. Y lo más importante, amaste a mi hija como si fuera tuya. Trajiste luz a una casa que estaba oscura desde hacía tanto tiempo». Entonces Sofía dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. «Laura, ¿quieres casarte con mi papá y ser mi mamá para siempre?», la niña preguntó, con esa voz dulce y llena de esperanza. Laura se derrumbó en lágrimas. Se arrodilló y abrazó a Sofía con toda su fuerza. «Sí, mi amor. Sí, quiero». Y entonces Rafael se arrodilló también, abriendo la caja con el anillo. «Laura, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas construir una familia conmigo y con Sofía? ¿Aceptas ser mi esposa y enfrentar todo lo que venga a nuestro lado?». Laura apenas podía hablar de tanto que lloraba, pero logró decir la única palabra que importaba. «Sí, sí, acepto». Rafael colocó el anillo en su dedo y la besó. Y Sofía saltó en medio de los dos, haciendo un abrazo grupal. Ahí, en ese momento, ya no eran más 3 personas separadas. Eran una familia. Los meses siguientes fueron de pura felicidad y ajetreo. Laura y Rafael decidieron hacer una boda pequeña e íntima, solo con familia y amigos cercanos. Sofía estuvo involucrada en cada detalle. Eligió el color de las flores, ayudó a probar el pastel, y por supuesto, eligió su propio vestido de damita. «Papá, quiero un vestido rosa con brillos», declaró. «Entonces va a ser rosa con brillos». Rafael aceptó, sonriendo. Laura también hizo énfasis en incluir a Mariana en el proceso. Fue al hospital y conversó con ella. «Mariana, quería pedirte algo. Sé que esta situación es complicada, pero tú eres la madre de Sofía. Y yo nunca voy a intentar tomar tu lugar. Quería que supieras que eres bienvenida en la boda. Y que voy a cuidar muy bien a Sofía y a Rafael. Lo prometo». Mariana tomó las manos de Laura. «Sé que lo harás. Y gracias por respetarme. Por nunca intentar borrarme de la vida de mi hija. Eres una mujer especial, Laura. Y sé que ellos están en buenas manos». Las dos se abrazaron, y ahí nació un respeto mutuo que muchas personas no entenderían, pero que tenía todo el sentido para ellas. El día de la boda llegó. Era una mañana de septiembre, soleada y perfecta. La ceremonia fue simple, en el jardín de la casa de los padres de Laura. Había cerca de 30 personas presentes, solo los más cercanos. Sofía robó la escena como damita. Tiró pétalos de rosa con tanto entusiasmo que hizo reír a todos. Y cuando Laura entró, del brazo de su padre,
Rafael sintió que el mundo se detenía. Ella estaba deslumbrante en un vestido simple y elegante, con un ramo de lirios blancos. Cuando llegó al altar, Rafael sostuvo sus manos y susurró: «Estás perfecta». El celebrante comenzó la ceremonia, pero lo que realmente tocó el corazón de todos fueron los votos. Rafael fue el primero. Laura, pasé años de mi vida creyendo que la felicidad era algo que no merecía, creyendo que mi destino era cargar el peso del pasado solo. Pero me mostraste que estaba equivocado. Me mostraste que el amor no es sobre ser perfecto, es sobre ser verdadero. Amaste mis heridas, mis miedos, mi equipaje. Y lo más importante, amaste a mi hija como si fuera tuya. Hoy, prometo amarte todos los días. En los días buenos y en los días difíciles. Prometo ser tu compañero, tu mejor amigo, tu puerto seguro. Prometo construir contigo una vida llena de amor, risas y esperanza. Te amo, Laura. Para siempre. Laura estaba llorando, pero logró hablar. Rafael, pasé 2 años de mi vida con miedo de amar, con miedo de perder, con miedo de sufrir de nuevo. Pero tú y Sofía me enseñaron que el amor vale todos los riesgos. Me devolvieron las ganas de soñar, de sonreír, de creer que el futuro puede ser hermoso. Hoy, prometo ser tu esposa fiel y compañera. Prometo amar a Sofía como mi propia hija. Prometo estar a tu lado siempre, en las alegrías y en las tormentas. Prometo construir un hogar lleno de cariño, paciencia y amor verdadero. Te amo, Rafael. Y amo a nuestra familia. No había un ojo seco en la ceremonia. Y cuando el celebrante dijo: «Puede besar a la novia», Rafael y Laura se besaron bajo aplausos emocionados. Sofía corrió y abrazó las piernas de los dos, gritando: «Ahora somos una familia de verdad». Y sí, ahora lo eran. Los primeros meses de casados fueron de adaptación. Laura se mudó oficialmente a la casa de Rafael, y poco a poco, ese espacio se fue transformando en un verdadero hogar. Ella trajo sus plantas, sus libros, sus cuadros. Y Rafael hizo énfasis en crear un rinconcito especial para ella, una pequeña oficina donde podía trabajar y tener su propio espacio. Sofía se adaptó maravillosamente bien. Ahora llamaba a Laura Mami Laura, y a Mariana Mami Mari. Y las dos mujeres respetaban esos roles. Mariana continuaba en tratamiento, pero estaba visiblemente mejor. Había comenzado una nueva medicación que finalmente estaba haciendo efecto. Y una vez al mes, recibía autorización médica para pasar un fin de semana en casa, con supervisión. En esos fines de semana, Rafael, Laura, Sofía y Mariana formaban una familia atípica, pero llena de amor. Hacían énfasis en crear memorias felices para Sofía, memorias que ella podría cargar por el resto de su vida. Un día, cerca de un año después de la boda, Laura hizo un anuncio emocionante. «Rafa, Sofía, tengo una noticia para contarles». Los dos la miraron, curiosos. Laura sonrió, nerviosa. «Estoy embarazada». Por un segundo, hubo silencio. Y entonces Rafael la levantó en brazos y giró con ella por la sala. «¿En serio? ¿Estás embarazada?» «Sí. 6 semanas». Sofía saltó de alegría. «Voy a tener un hermanito». «O una hermanita». Laura corrigió, riendo. Rafael la besó con pasión. «Te amo tanto, tanto». «Yo también te amo». Y ahí, en esa sala llena de risas y abrazos, esa familia celebró la llegada de un miembro más. Otro pedacito de amor para completar el rompecabezas. Los 9 meses de embarazo fueron intensos, pero felices. Rafael fue el esposo más cuidadoso del mundo, haciendo énfasis en mimar a Laura en cada detalle. Sofía también estaba radiante. Conversaba con la pancita de Mami Laura todos los días, cantaba canciones, contaba historias. Y cuando finalmente llegó el día del parto, fue Rafael quien sostuvo la mano de Laura, secó sus lágrimas, y la animó a ser fuerte. «Tú puedes, mi amor. Eres la mujer más fuerte que conozco». Y tras horas de trabajo de parto, nació Gabriel. Un niño saludable, de ojos claros y mejillas gorditas. Cuando colocaron a Gabriel en los brazos de Laura por primera vez, ella lloró. Lloró por todo lo que había pasado.
Lloró por el viaje que la trajo hasta ahí. Lloró de gratitud. Y Rafael, a su lado, también lloró. Porque finalmente, después de tantos años de dolor, tenía una familia completa. Una familia que jamás imaginó que sería posible. Sofía conoció al hermanito algunas horas después, y fue amor a primera vista. «Es tan pequeñito», susurró, con miedo de despertarlo. «Tú también eras así cuando naciste», Rafael dijo, pasando la mano por el cabello de su hija. «Prometo cuidarlo, papá. Prometo ser la mejor hermana mayor del mundo». «Sé que lo harás, mi amor». Y en ese cuarto de hospital, rodeados de amor y esperanza, esa familia celebró el milagro de la vida. Gabriel creció rodeado de amor. Tenía una hermana mayor que lo adoraba, un padre presente y cariñoso, y una madre que lo amaba incondicionalmente. Y también tenía a Mami Mari, que, a pesar de no vivir con ellos, era parte de su vida desde siempre. Mariana había mejorado significativamente a lo largo de los años. Nunca recibió el alta completa, pero logró mudarse a una casa de apoyo terapéutico, donde tenía más libertad y autonomía. Visitaba a la familia regularmente. Y Gabriel creció sabiendo que la familia puede tener muchas formas diferentes. Sofía, que ahora tenía 10 años, era una niña inteligente, cariñosa y extremadamente protectora con su hermano menor. Ayudaba a Laura a cuidarlo, le enseñaba cosas, jugaba con él, y muchas veces actuaba como una verdadera madre sustituta cuando los padres estaban ocupados. «Mami Laura», llamó un día, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mi amor. Siempre». «¿Te arrepientes de haber aceptado trabajar aquella noche de Navidad? ¿Cuándo nos conociste?» Laura dejó lo que estaba haciendo y miró a Sofía con ternura. «Sofía, esa fue la mejor decisión de mi vida. Si no hubiera aceptado, no te habría conocido a ti. No habría conocido a tu papá. No tendría a Gabriel. No tendría esta familia hermosa que tengo hoy. Así que no, mi amor. No me arrepiento ni un segundo». Sofía sonrió y abrazó a Laura. «Yo tampoco me arrepiento. Eres la mejor mami del mundo». «Tienes 2 mejores mamis del mundo», Laura corrigió, con una sonrisa. «Es verdad. Soy una afortunada». Uno de los momentos más hermosos de este viaje sucedió cuando Gabriel cumplió 3 años. Organizaron una fiesta de cumpleaños simple en casa, con algunos amigos de la guardería y la familia. Y por primera vez, Mariana participó de una fiesta completa, de principio a fin. Estaba bien ese día. Medicada, lúcida, presente. Y cuando Gabriel sopló las velitas del pastel, fue Mariana quien lo cargó en brazos. «Pide un deseo, mi príncipe», susurró. Gabriel cerró los ojitos con fuerza y sopló. Y todos aplaudieron. Más tarde, cuando los niños estaban jugando en el patio, Mariana jaló a Laura hacia un rincón. «Laura, nunca voy a poder agradecerte lo suficiente», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Agradecerme por qué, Mari?» «Por cuidar tan bien a mi hija. Por nunca intentar borrarme de su vida. Por enseñarle a amarme incluso con todas mis limitaciones. Podrías haber hecho diferente. Podrías haber creado una distancia entre Sofía y yo. Pero hiciste lo opuesto. Construiste puentes. Y por eso, te estoy eternamente agradecida». Laura abrazó a Mariana. «Mari, tú eres su madre. Nada cambia eso. Yo solo estoy aquí para sumar, nunca para restar. Y Sofía tiene suerte de tenerte. A pesar de todo, te tiene a ti». Las dos lloraron juntas. Y en ese abrazo, había sanación. Había perdón. Había respeto. Rafael, observando desde lejos, sintió el corazón desbordarse. Tenía 2 mujeres increíbles en la vida de su hija. Y ambas se respetaban, se apoyaban, se honraban. Eso era raro. Eso era especial. Eso era amor verdadero. Pero la vida, como siempre, no es un cuento de hadas sin obstáculos. Y algunos años después, cuando Gabriel tenía 5 y Sofía 14, la familia enfrentó un nuevo desafío. Mariana tuvo una recaída grave. Dejó de tomar los medicamentos sin avisar a nadie, entró en un brote psicótico, y necesitó ser internada de urgencia. Fue aterrador. Principalmente para Sofía, que ya era lo suficientemente grande como para entender la gravedad de la situación. «Papá,
¿Mami Mari va a estar bien?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Rafael no mintió. No lo sé, mi amor. Pero los médicos están haciendo todo lo que pueden. Y nosotros vamos a seguir visitándola, rezando por ella, y apoyándola. Porque no nos rendimos con las personas que amamos, ¿verdad? No. No nos rendimos. Y durante esos meses difíciles, Laura fue el pilar de la familia. Sostuvo todo en casa, cuidó a los niños, apoyó a Rafael emocionalmente, y aún encontró tiempo para visitar a Mariana en el hospital. ¿Por qué haces esto?, Mariana preguntó un día, confundida. ¿Por qué me cuidas? No soy nada tuyo. Eres la madre de mi hija, Laura respondió, simplemente. Eso te hace importante para mí. Y creo que todos merecen tener a alguien a su lado en los momentos difíciles. No estás sola, Mari. Nunca lo estuviste. Mariana lloró. Y Laura sostuvo su mano hasta que se durmió. Eventualmente, Mariana se estabilizó nuevamente. Volvió a la casa de apoyo, con una supervisión más rigurosa y un nuevo plan de tratamiento. Y la vida continuó. Pero ese episodio enseñó a la familia una lección importante: la sanación no es lineal. Tiene altibajos. Tiene recaídas. Tiene días difíciles. Pero el amor persiste. El amor no se rinde. El amor se sostiene firme incluso cuando todo parece estar derrumbándose. Pasaron los años. Sofía ahora tenía 18 años y estaba a punto de entrar a la universidad. Gabriel tenía 9 y era un niño alegre, lleno de energía. Y un domingo de mayo, la familia organizó un almuerzo especial. Era el aniversario de bodas de Laura y Rafael, 10 años juntos. Durante el almuerzo, Sofía pidió la palabra. Quiero hacer un brindis, dijo, levantando el vaso. Hace 18 años, nací en una familia que estaba rota. Mi madre biológica estaba enferma. Mi padre estaba perdido. Y yo crecí pensando que era mi culpa. Miró a Mariana, que estaba llorando. Mami Mari, me diste la vida. Y aunque estés enferma, nunca dejaste de amarme. Lo sé ahora. Y te amo muchísimo. Después miró a Laura. Mami Laura, entraste en mi vida cuando más lo necesitaba. Me enseñaste que es el amor incondicional. Me mostraste que la familia no es solo sobre sangre, es sobre elección. Y tú me elegiste. Todos los días. Y entonces miró a Rafael. Papá, eres mi héroe. Nunca te rendiste. Nunca. Sostuviste a esta familia en tus hombros por años, y aún así, seguiste de pie. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar. Por último, miró a Gabriel. Y mi hermanito, eres la cereza del pastel de esta familia loca y hermosa. Nos recuerdas todos los días lo que realmente importa: amor, risas y estar juntos. Sofía levantó el vaso más alto. Así que quiero brindar por esta familia. Una familia imperfecta, pero real. Una familia que pasó por tormentas, pero nunca se hundió. Una familia que me enseñó que el amor siempre gana. Los amo. A todos ustedes. No había un ojo seco en la mesa. Todos brindaron, entre lágrimas y sonrisas. Y Rafael sostuvo la mano de Laura, mirando alrededor de la mesa. Esa era su familia. Imperfecta, pero perfecta al mismo tiempo. Esa noche, después de que todos se fueron, Rafael y Laura se quedaron sentados en el balcón, observando las estrellas. ¿Crees que hicimos todo bien?, Laura preguntó, apoyando la cabeza en su hombro. No. Nos equivocamos mucho. Tropezamos, caímos, dudamos. Pero, ¿sabes qué hicimos bien? Amamos. Intentamos. Nunca nos rendimos. Laura sonrió. ¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa, Rafael admitió. ¿Cuál? De no haberte pedido matrimonio antes, dijo, riendo. Podría haber ahorrado unos años de soledad. Laura le dio una palmada juguetona. Idiota. Idiota enamorado, corrigió, besándola. Y ahí, bajo el cielo estrellado, esa pareja que se conoció en una víspera de Navidad celebró todo lo que construyeron juntos. Porque al final de cuentas, el amor no es sobre tener una historia perfecta. Es sobre tener una historia real.
Es sobre elegir quedarse aunque se ponga difícil. Es sobre perdonar. Es sobre reconstruir. Es sobre creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. Laura entró en la vida de Rafael como una niñera temporal, pero se convirtió en su esposa, su compañera, la madre de su hijo, y la segunda madre de su hija. Y Rafael, que estaba perdido en la oscuridad, encontró en la luz de los ojos de Laura la razón para volver a soñar. Sofía aprendió que puede tener dos madres, y que ambas son valiosas. Gabriel creció en un hogar lleno de amor, aunque no convencional. Y Mariana, a pesar de sus limitaciones, nunca fue excluida o olvidada. Esa familia probó que el amor es más grande que cualquier enfermedad, que el perdón sana heridas profundas, que la paciencia construye puentes, y que nunca, nunca es tarde para volver a empezar. 10 años después de aquella víspera de Navidad, Laura a veces todavía pensaba en esa noche, en esa llamada de la agencia, en esa decisión de aceptar un trabajo de último minuto, y agradecía. Agradecía por haber dicho que sí, por haber ido, por haberse permitido sentir, porque esa noche cambió todo, para todos. Y todo comenzó con un simple acto de bondad, aceptar ayudar a alguien que lo necesitaba. A veces, eso es todo lo que necesitamos hacer. Aceptar ayudar, aceptar amar, aceptar intentar. Y el resto se construye un día a la vez. Y así termina la historia de Laura, Rafael, Sofía, Gabriel y Mariana. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre el amor que sana, sobre familias que se reconstruyen. Una historia que nos enseña que no importa cuán rotos estemos, siempre hay esperanza. Siempre hay luz al final del túnel. Siempre hay alguien dispuesto a sostener nuestra mano. La vida no es perfecta. Las personas no son perfectas. Pero el amor tiene el poder de transformar hasta las situaciones más imposibles en algo hermoso. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar esta historia. Fue hecha con cariño, para tocar tu corazón y recordarte que tú también mereces amor, mereces volver a empezar, mereces ser feliz. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos preparadas para ti. Deja tu comentario contando ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? ¿Y qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Alguien que está pasando por un momento difícil. Alguien que necesita creer que días mejores vendrán. Porque van a venir. Siempre vienen. Un gran abrazo, y hasta la próxima historia.